Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos adentramos en un misterio que les hará cuestionar la realidad. Prepárense para una historia que se esconde en las sombras de la mente y los edificios más antiguos. Dicen que los edificios abandonados guardan ecos de quienes alguna vez los habitaron. Cada crujido, cada corriente de aire, parece susurrar secretos del pasado. Pero aquel edificio, en la esquina de Roca y Balcarce, era distinto. Había algo que no encajaba. Era como si el lugar respirara, cambiara, se moviera, justo cuando no lo mirabas directamente. Una especie de ilusión, un truco de la luz, o, quizás, algo mucho más profundo. Esa noche, el detective Martín Valdés, un hombre curtido por innumerables casos y aún más cicatrices invisibles, entró allí buscando pistas sobre la desaparición de una joven. Una de esas historias que te corroen el alma, donde cada día sin respuesta es un golpe más. Martín era metódico, confiaba en los hechos, en la lógica, en los planos del edificio. Lo que encontró, sin embargo, no estaba en ningún expediente, ni en los planos del lugar. Estaba en un rincón oscuro, esperando, latente. La pregunta era, ¿qué era exactamente? ¿Y por qué sentía que esa noche, su propia historia, estaba a punto de reescribirse? ¿Sería este caso el que finalmente lo rompería o le daría la respuesta que buscaba? No se vayan, porque la historia apenas comienza. El edificio tenía 6 pisos, y todos los planos, cada detalle arquitectónico, marcaban solo 3 pasillos por nivel. Una estructura estándar, predecible. Pero en el tercer piso, detrás de una puerta sin número, una puerta tan descolorida que parecía fundirse con la pared, Martín halló un corredor angosto y frío. La luz de un tubo fluorescente chispeaba sin ritmo, arrojando sombras danzantes que alargaban el pasillo hasta el infinito. Era un parpadeo constante, como un corazón que late de forma irregular, creando una atmósfera inquietante, casi irreal. El aire era denso, viejo, podías casi masticarlo, olía a polvo, a humedad y a un extraño dulzor metálico. Las paredes, curiosamente, parecían recién pintadas, un gris impoluto, casi surreal en medio de la desolación, y sin embargo, el polvo cubría absolutamente todo, una fina capa que amortiguaba los pasos, haciendo que cada movimiento fuera un susurro. A la izquierda, una hilera de puertas idénticas se extendía hasta donde alcanzaba la vista, cada una con una pequeña placa metálica, numeradas con una caligrafía extraña, 1, 2, 3, 4, hasta la número 9. Martín sacó su linterna. El clic de su encendedor resonó en el silencio abrumador. La potente luz cortó la oscuridad y el polvo danzante. Tomó nota mental, su cerebro de detective intentando procesar la anomalía. Ese pasillo, con sus puertas silenciosas y su atmósfera irreal, simplemente no existía en los planos oficiales. Era un lugar fantasma, una dimensión oculta, y aún así, ahí estaba, era palpable, inquietante, esperando ser explorado. ¿Qué misterios guardarían esas puertas? ¿Y por qué sentía una urgencia incontrolable de abrirlas? La curiosidad y el deber lo arrastraban hacia lo desconocido. Con un escalofrío que le recorrió la espalda, Martín abrió la primera puerta. El chirrido de la manija oxidada se extendió, largo y lento, como un lamento ancestral. Del otro lado, no había un almacén o una habitación abandonada, sino un dormitorio infantil, y el impacto fue inmediato. El aire olía a madera nueva, a crayones de cera, a la inocencia pura de la infancia, un aroma que no debería tener olor en un lugar tan decrépito, pero que allí, en ese instante, era tan real como el suelo bajo sus pies. Sobre la cama, una versión más joven de sí mismo dibujaba con concentración. El pequeño Martín, de apenas 8 años, tenía los ojos fijos en su dibujo. Lentamente, al sentir la presencia, levantó la mirada y lo miró directamente a los ojos. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda tristeza, una resignación que no correspondía a un niño. ¿Por qué volviste?, preguntó el niño sin moverse. Su voz era un susurro que se clavó en el corazón del detective. Martín retrocedió un paso. El corazón le latía con una ferocidad inusitada, como si hubiera corrido kilómetros,
como si su cuerpo intentara escapar de una verdad ineludible. El susurro lejano del niño, ¿por qué volviste?, se repitió en el aire, una y otra vez. De repente, la puerta se cerró sola, con un golpe sordo que lo sobresaltó, y el dibujo del niño, una imagen de un pasillo idéntico al que él estaba recorriendo, quedó flotando un instante en el aire antes de desvanecerse en el polvo. Era una advertencia, un eco de su propio camino. La segunda puerta lo llevó a un lugar completamente diferente, con un ambiente más grave, cargado de una tensión casi tangible. Un sonido distante de un reloj escolar y murmullos indistinguibles llenaban el espacio. Era un aula vacía, pero no deshabitada. En el pizarrón, escrito con una caligrafía apresurada, aún brillaba la palabra culpa, una palabra que resonaba en su propia memoria, un eco de un pasado que no podía sacudirse. En el escritorio del fondo, su yo adolescente, encorvado, lloraba sobre una hoja manchada de tinta y lágrimas. El detective Martín recordó ese día con una nitidez dolorosa, el examen que nunca entregó, la valentía que le faltó para hablar, y el maestro que, minutos después de aquel incidente, murió de un infarto. El silencio ensordecedor que arrastró por años, la convicción de que su inacción había sido el catalizador de la tragedia. Un susurro, tan suave que apenas lo escuchó, flotó en el aire, no era tu culpa, pero querías que lo fuera. El adolescente levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos, su voz quebrada, pero con una sabiduría que asustaba. ¿Qué haces aquí? Si nunca te fuiste. La pregunta era una daga. El eco de pasos apresurados, los suyos, regresando al pasillo, fue la única respuesta que pudo dar. La puerta se cerró de nuevo, dejándolo solo con la carga de lo no dicho. La tercera puerta se abrió, y el ambiente cambió drásticamente. Una radio vieja crepitaba con estática, el sonido constante de la lluvia golpeando una ventana invisible, y una atmósfera inconfundiblemente detectivesca lo envolvió. Era su antigua oficina, la misma mesa, el mismo escritorio cubierto de papeles desordenados, cada documento un fragmento de vidas ajenas. Sobre el escritorio, una carpeta abierta, con las letras grabadas con implacable claridad, caso Marina Rojas desaparecida. Allí estaba él, más joven, sí, pero ya con la misma terquedad en los ojos, releyendo una y otra vez el mismo informe, buscando la pista que se le había escapado, la respuesta que nunca llegó. La culpa, de nuevo, un fantasma persistente. Nunca la encontraste, susurró una voz femenina detrás suyo, fría como el mármol. Martín se giró lentamente, el corazón en la garganta. Marina estaba allí. No era una foto, no era un recuerdo, era ella, pálida, sonriente, pero sus ojos eran negros, completamente negros, abismos sin fin que lo observaban sin emoción. No eran los ojos de una víctima, sino los de un juez. Ella levantó una mano temblorosa, casi etérea, y señaló hacia el pasillo, su voz un eco distante: no abras la novena puerta. Un golpe fuerte resonó en el aire, seguido de un zumbido agudo que le perforó los oídos. La visión de Marina se desvaneció, dejándolo solo con el eco de su advertencia, y la creciente sensación de que este pasillo no era solo un lugar, sino una trampa. La cuarta puerta no esperó su mano, se abrió sola, con un suspiro imperceptible, como invitándolo a entrar. Dentro, la escena era desoladora, una mesa elegantemente puesta para dos, pero vacía, triste. Un reloj de pared marcaba las 8:15, exactamente la hora en que ella, Clara, su gran amor, había dicho adiós. No fue un adiós con gritos o reproches, sino con una suave y dolorosa resignación. Martín vio su propio reflejo en la copa vacía, un hombre envejecido por el arrepentimiento, las palabras que no dijo, las disculpas que nunca llegaron, los momentos perdidos, todo se proyectaba en ese cristal. El eco distante de risas pasadas torturaba el silencio presente, y cuando levantó la vista, Clara estaba allí, frente a él, tan real como el dolor que sentía. Repetía una frase que le desgarró el alma, una que había escuchado demasiadas veces: llegaste tarde otra vez, Martín. Un vaso se quebró en 1000 pedazos en el suelo, el sonido estallando en el silencio. No sabía si había sido él, si lo había tirado,
o si la visión de Clara había sido tan poderosa que el objeto se había roto por sí solo. Cuando volvió al pasillo, exhausto, la puerta de Clara desapareció detrás de él, como si nunca hubiera existido. El pasillo se retorcía, se reconfiguraba, un laberinto en constante cambio. La quinta puerta era diferente a las demás. No tenía manija, solo un espejo, liso y sin marco, incrustado en la madera. Martín se acercó con cautela. En el reflejo, vio su propio rostro, pero no estático. Lo vio envejecer y rejuvenecer al mismo tiempo, las arrugas apareciendo y desapareciendo, el cabello volviéndose gris y luego oscuro de nuevo. Era una danza macabra de su propia existencia. Entonces lo comprendió. Con una claridad aterradora, se dio cuenta de la verdad que el pasillo le estaba revelando. Cada puerta, cada escena, cada encuentro era un fragmento de sí mismo. Eran recuerdos, traumas, arrepentimientos que no podía borrar, ni cerrar del todo. Eran las heridas abiertas de su alma, proyectadas en una realidad distorsionada. Pero el pasillo seguía, interminable, susurrando en su mente. El pasillo sigue, sigue, sigue. El eco resonaba, una promesa de más tormentos, de más verdades incómodas. Se dio cuenta de que no estaba en un edificio abandonado cualquiera, estaba en el edificio de su propia memoria, en los rincones más oscuros de su subconsciente, y el recorrido estaba lejos de terminar. La sexta puerta se abrió sin que él la tocara, como si lo llamara con urgencia. El ambiente dentro era silencioso, apenas roto por el sonido de una respiración lenta y monótona. Martín entró, y lo que vio le heló la sangre. Dentro, él yacía. No era un recuerdo, era su propio cuerpo, tendido en una camilla de hospital, pálido, inerte, con un suero conectado a su brazo. Un monitor cardíaco, con su pitido rítmico, marcaba las 3:17. Un médico, de espaldas a él, susurró a una enfermera, aún no despierta del coma. La revelación fue un golpe devastador. Martín retrocedió horrorizado, tambaleándose. Todo este tiempo, ¿todo había sido un sueño? ¿Una alucinación? ¿Era esta la realidad? ¿O solo otra capa de la ilusión del pasillo? La puerta se cerró de golpe con un estruendo, y el pasillo, el terrible pasillo, pareció respirar. No era solo un lugar físico, era un ser vivo, alimentándose de sus miedos, de sus recuerdos. La sensación de que estaba atrapado, no solo en un pasillo, sino en su propia mente, era abrumadora. ¿Había alguna forma de despertar de este coma? Martín no sabía cuántas puertas quedaban realmente. El número 9 seguía visible al fondo, más ominoso que nunca, titilando como una advertencia funesta. Pero ahora el pasillo se estiraba, se alargaba como si jugara con él, un cruel truco de perspectiva. El aire se volvió aún más espeso, denso, casi irrespirable, y cada inhalación sonaba como un suspiro ajeno, un gemido de desesperación. El susurro femenino de Marina regresó, esta vez más claro, más urgente: no abras la 9ª puerta. Su voz era un eco distante de una verdad que Martín se negaba a aceptar. La advertencia resonaba en su cabeza, pero la curiosidad, el deseo de respuestas, de comprender qué demonios estaba sucediendo, lo empujaba hacia adelante. Martín corrió. Las luces del pasillo se apagaban una a una detrás de él, sumiéndolo en una oscuridad creciente. Las puertas que había pasado, las que guardaban sus recuerdos y tormentos, desaparecían al pasar, borradas de la existencia, como si nunca hubieran estado allí. Solo quedaba el final, la 9ª puerta. Se detuvo frente a la puerta número 9. Sus manos temblaban. Escuchaba voces del otro lado, risas, gritos, murmullos de su propia voz, y entre ellos, el sonido de una pluma escribiendo. Giró la manija. Dentro no había nada, solo una mesa, y sobre ella, un expediente abierto. En la portada, Caso Valdés, Martín desaparecido hace 10 años. Y entonces entendió: el pasillo no estaba en el edificio estaba dentro de él, sí, solo dentro de él.